Bueno, entonces vamos a dar una clase de nuevo, retomar el tema de amplificador operacional. Hasta ahora lo que sabemos todos es que se trata de un dispositivo que va a recibir una señal de entrada pequeña, ¿sí?, de poca amplitud, digamos así, y la puede transformar en una de una amplitud mayor, ¿sí? ¿Cuál es la idea de esto? Bueno, la idea es ganar de alguna manera potencia. Habíamos dicho que, por ejemplo, estoy trabajando en un sistema de audio con una señal proveniente de un micrófono conectada a un micrófono conectado directamente a un parlante, seguramente no voy a escuchar nada. Necesito algo en el medio que pueda amplificar esta señal, y eso es ni más ni menos que, por ejemplo, un amplificador diferente, un amplificador. Dentro de la línea de amplificadores hay uno en particular que nos interesa estudiar, que es el amplificador operacional. El amplificador operacional, como recordarán, era un dispositivo que lo podíamos representar con un triángulo, dos entradas, dos pines de alimentación positiva y alimentación negativa. Habíamos llamado a las alimentaciones tipo positiva VDD o VCC, y a las tipo negativas BE o VSS, ¿sí? Y teníamos también una salida, ¿sí? Entonces tenemos 5 pines. Un amplificador operacional es un dispositivo que mínimamente tiene que contener 5 patas, 5 pines. ¿Está? Entonces, 2 de entrada, 2 de alimentación y 1 de salida. La salida la vamos a referir siempre a la masa del circuito. Es decir, lo que yo amplifique va a quedar plasmado en algún dispositivo que va a estar por acá, ¿sí? Ahora bien, esto como una especie de repaso. Entonces, ¿qué tenemos que acordarnos? Esto, que tengo 5 pines, 2 entradas, 2 de alimentación y una salida donde voy a observar la señal amplificada. La señal va a entrar por acá y va a salir acá, en este lugar, ¿sí? Ahora bien, para empezar a trabajar con esto, habíamos definido lo que llamaba el amplificador ideal. Nosotros habíamos visto que en general un amplificador, en líneas generales, cualquier amplificador, cualquiera, lo puedo definir por una impedancia de entrada, ¿sí?, una impedancia de salida, ¿sí?, y una fuente controlada, ¿sí?, que vamos a llamarle B. Esta sería mi impedancia de entrada, ZI, impedancia de salida, ZO, y esta B no es ni más ni menos que la tensión diferencial que existe entre las dos entradas del amplificador, ¿sí?, multiplicado por la ganancia de tensión del amplificador operacional, ¿sí? A sub B es la ganancia de tensión del amplificador operacional, en este caso particular que estamos viendo. Esa ganancia de tensión, vamos a ver que es la ganancia que se denomina a lazo abierto, ¿sí? ¿Por qué a lazo abierto? Porque estamos usando el amplificador directamente sin volver parte de la tensión de salida a la entrada. Esa ganancia a lazo abierto vamos a ponerle mejor OL acá, OL, que significa Open Loop,
lazo abierto. Entonces, la tensión que tenga acá, VO, ¿sí? Tensión VO va a ser igual a V, ¿sí? Menos la corriente de salida que tenga en el circuito, I por ZO. ¿Está? Entonces, VO, la tensión de salida, va a ser la tensión de entrada que tenga el amplificador multiplicada por la ganancia de lazo abierto menos la corriente por la impedancia de salida. Ahora bien, momento, ¿qué pasa acá? Que si el amplificador es ideal, que es como lo vamos a tratar primero de todo, la impedancia de entrada tiende a infinito, es decir, es un valor muy, muy alto, ¿sí? Y la impedancia de salida tiende a cero. Ya lo hemos charlado a esto, por qué y todo lo demás. Entonces, si la impedancia de salida vale cero, este término vale cero, y directamente en un amplificador operacional ideal, la tensión de salida es la ganancia al lazo abierto, la ganancia de tensión al lazo abierto, multiplicado por la diferencia de tensiones, la tensión diferencial, así se llama, es la tensión en la entrada del amplificador. La ganancia del amplificador a lazo abierto en un amplificador ideal también tiende a infinito. ¿Sí? ¿Qué otra condición tenía un amplificador ideal? El ancho de banda, delta B, también era infinito. ¿Qué significa ancho de banda infinito? Ancho de banda es este delta B. ¿Qué significa que el ancho de banda sea infinito? Significa que si yo hago una curva representando toda la frecuencia de las señales de entrada que puedo tener el amplificador, más lentas, más rápidas, acá llevo en este eje la frecuencia y acá llevo la ganancia del amplificador. El amplificador gana lo mismo independientemente de la frecuencia que tenga la señal que quiero amplificar. Es decir, si la señal que quiero amplificar, por ejemplo, tiene una frecuencia de 50 Hz o tiene una frecuencia de 5 GHz, que es una locura, siempre el amplificador va a ganar la ganancia esta que está acá. ¿Sí? Que en realidad tendería a infinito, ¿no? Así que bueno, no me importa qué frecuencia tiene la señal de entrada, puede ser muy muy rápida o puede ser muy muy lenta, que la ganancia del amplificador va a ser siempre la misma. En nuestro caso ideal va a tender a infinito. Si fuera un caso real, por ejemplo, que vale que yo 300.000 veces AOL, esto puede ser en un amplificador verdadero, bueno, siempre va a valer 300.000 veces. ¿Sí? ¿Está? Eso significa que el ancho de banda es infinito. ¿Qué me va a pasar en la práctica? No va a ser infinito. ¿Qué me va a pasar en la práctica? ABOL tampoco va a ser infinito. Va a tener un valor, pero va a tener un valor grande. Cuando miremos hojas de datos, van a ver que el valor es muy grande. La impedancia de salida no va a ser cero. La impedancia de entrada tampoco va a ser infinita, pero va a ser muy muy grande, del orden de los megón, y la impedancia de salida del orden de los ohm. Ahí está. ¿Qué otra cosa le vamos a pedir al amplificador operacional? Que no tenga deriva. O sea, no tenga lo que se llama drift. ¿Qué es la deriva, chicos? Es que con el correr del tiempo los parámetros se van cambiando de valor. Entonces, también el amplificador ideal, sus parámetros no son función del tiempo ni de la temperatura ni nada. ¿Sí? Si la impedancia de entrada tiene un valor, siempre es ese valor.
¿Está? Lo otro importante es lo que se llama offset. El offset también va a ser igual a 0 volt. ¿Qué es el offset? El offset es lo siguiente. Si yo al amplificador le conecto, por ejemplo, las dos patitas de entrada a masa, quiere decir que la tensión diferencial vale 0. ¿Sí? Entonces, la tensión de salida veo que es la ganancia de tensión a lazo abierto multiplicado por la tensión diferencial, también debería valer 0. Esto es en un amplificador ideal. En un amplificador real, ¿sí? En un amplificador real, esto es distinto de 0. Acá hay un valor, ¿sí? Está, que puede estar en el orden de los microvoltios o lo que sea, o nanovoltios, pero hay un valor. Y encima ese valor después, cuando tiene una ganancia de amplificador, se ve afectado por la ganancia. Bueno, después este tema lo vamos a tratar como corresponde cuando veamos el amplificador operacional real. Pero por ahora, si yo pongo las dos patitas de entrada al mismo potencial, ¿sí? Si la tensión B en la patita inversora coincide con la patita no inversora, entonces la tensión diferencial es 0, entonces la tensión de salida del amplificador vale 0 volt. Eso significa que no hay offset. ¿Sí? Por ahora, ese es el concepto que tienen que saber. ¿Sí? Entonces, esto es importante, porque estas van a ser las asunciones o las premisas con las cuales vamos a trabajar de ahora en más. Si la tensión de entrada vale 0, entonces tengo 0 volt a la salida. Si el ancho de banda es infinito, la deriva es 0, no hay deriva, nada se cambia de valor con el correr del tiempo. La impedancia de entrada es infinita y la de salida vale 0. ¿Cuál es entonces el problema que tengo si la ganancia AB tiende a infinito? La BOL, ¿no? La primera consecuencia de esto es que, supónganse que yo quiera amplificar cualquier señal así a lazo abierto, ¿sí? Entonces conecto un amplificador con 12 voltios y menos 12 voltios. Y acá pongo, bueno, de carga una simple resistencia, del valor que sea. No va a importar para el amplificador ideal cuál es la resistencia de carga, ¿no? RL se llama resistencia de carga, precisamente porque está ofreciendo una carga al amplificador. La L es en inglés de load. Entonces, supóngase que yo acá pongo una señal cualquiera, que puede ser alterna o puede ser continua. Empecemos por una señal continua para que sea más sencillo. Pongo ahí una pequeña batería. Supóngase que yo ponga una señal muy chiquita, digamos 10 microvoltios. Entonces quiero saber cómo se amplificó acá. Es decir, lo que quiero saber es cuánto vale la tensión de salida. Ahora, yo sé que en un amplificador operacional, ¿qué hace el amplificador? La tensión de salida es ABOL por BD. Y BD es esta tensión que está acá. Esto es BD. ¿Sí? Entonces, BD va a valer 10 microvoltios. Entonces, ¿cuánto vale la tensión de salida? Y en teoría sería infinito por 10 microvolts. O sea, tenía una tensión de salida infinita. ¿Puede ser esto? No, porque el amplificador tiene un límite, que es la máxima tensión positiva en este caso, que me puede entregar la fuente, que son 12 volts.
Entonces mi salida, en este caso, serían 12 voltios. ¿Entienden, no? Que no puedo tener una tensión acá más alta de lo que tengo en la fuente, porque el amplificador amplifica usando la tensión de las fuentes. Entonces no puedo tener 28 voltios acá si yo como mucho acá tengo 12 volts. Entonces voy a tener 12 volts. ¿Qué otra cosa? Bueno, supónganse que ahora cualquier tensión que yo ponga acá, entonces finalmente ¿cuánto voy a tener? 12. Y si pongo una tensión negativa, yo pongo en vez de BD igual a 10 microvolt, pongo BD igual a menos 10 microvolt. Y bueno, entonces VO no puede ser menos infinito, va a ser menos 12 volts. Pero entonces no me sirve para nada esto en principio. ¿Sí o no? ¿Sirve para algo este circuito? Va a servir como lo que después vamos a ver que se llama comparador. Pero en principio, ¿me sirve como amplificador esto? No. Como amplificador no me sirve. Este circuito no sirve para amplificar absolutamente nada, debido a que la ganancia es muy alta. Incluso si yo pongo acá una señal alterna entre sus patitas de entrada, vuelvo a poner la resistencia de carga, cuyo valor no importa. ¿Por qué no importa el valor de la resistencia de carga? ¿Por qué RL da lo mismo que sea cualquiera? Da lo mismo que sea cualquiera porque ZO o RO, la resistencia de salida del amplificador, ¿cuánto vale? 0. Entonces, el circuito de salida del amplificador, que es una fuente controlada, que vale AVOL por BD, con una resistencia acá en serie, si yo acá pongo cualquier RL que ponga, no hay problema. ¿Por qué no hay problema? Porque esta resistencia en el amplificador ideal vale 0. En la práctica, ¿qué les parece? ¿Importará esta resistencia? La respuesta es que en la práctica, en el amplificador real, sí importa qué es lo que yo ponga acá. Pero en el ideal no, porque al valer 0, la fuente puede entregar cualquier corriente de salida que no va a tener una caída interna. ¿Está bien? Eso creo que se entendió. Volviendo acá, entonces si yo acá pongo una señal cualquiera, pónganse de algunos microvoltios o milivoltios, un milivolt, menos un milivolt, de cualquier frecuencia. ¿Por qué de cualquier frecuencia? Porque el ancho de banda es infinito, entonces puedo poner cualquier frecuencia a la entrada que voy a tener señal de salida. Y bueno, y acá yo alimento con 9 volt y menos 9 volt, por ejemplo. La salida, ¿cómo va a ser? Bueno, directamente voy a tener una onda cuadrada que va a ir entre 9 volt, idealmente, ¿no? Entre 9 volt y menos 9 volt. ¿Por qué va a pasar eso? Porque la ganancia de este amplificador ideal tiende a infinito. Entonces, cualquier señal que yo ponga acá a la entrada, la salida se va a ver recortada, por lo tanto va a ser siempre la misma, y esto digamos que es una distorsión, porque yo estoy entrando con una señal senoidal al amplificador y entro al amplificador y salgo con una señal cuadrada. Esto en realidad se trata de lo que nosotros conocemos como una distorsión, pero ni siquiera amplificada, es siempre la misma esta señal. ¿Sí? Bueno, miren, ¿qué tenemos acá? Tenemos un amplificador operacional disfrazado, o sea, yo lo que metí es un chip de un LM741, que es un amplificador clásico, y cómo es adentro, ¿no? Miren, tiene 8 patas, la 8 no se conecta,
En la 7 pongo la alimentación positiva, ven acá, la fuente de 9 voltios. Y en la 4 pongo la alimentación negativa, menos 9 volts, así lo conecto. La mitad masa de la fuente, ¿sí? Tengo la entrada no inversora, que es la pata 2, puesta a masa, tal cual el dibujito que hicimos recién. Y acá estoy entrando por la pata 3, que tengo la patita no inversora, con una señal de 6 milivoltios y 500 Hz de frecuencia. Y salgo por la pata 6 con una resistencia RL de 1 kilo ohm. Pongo un osciloscopio para mirar el canal 1, la entrada al amplificador, y el canal 2, la salida del amplificador. ¿Está bien? Entonces, esto más vale que es un dibujo para que sepan cómo se conecta. En realidad, abajo de este dibujo está el verdadero símbolo. Si yo, ahí está escondido el amplificadorcito operacional. Un dibujo que hice para que vean cómo se conecta en la práctica. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, larguemos a correr la simulación. En rojo vamos a ver la señal de entrada y en azul la señal de salida. Entonces miren lo que pasa. Mi señal de entrada en rojo, pero miren lo que pasa con la de salida. Prácticamente no se ve, o sea, se ve un flanco azul que sube y baja. Entonces vamos a cambiar la escala para poder ver bien esto. Vamos a cambiar la escala del gráfico. Acá en propiedades. Le vamos a poner, como está alimentado con más menos 9 volts, le vamos a poner más menos 10 voltios de escala al osciloscopio. Por lo tanto, cuidado que esta señal ahora, que es de 6 milivolts, se va a ver como una línea roja. ¿Sí? Como ustedes vean, la línea roja es esta entrada de 6 milivolts. Ahí está. ¿Qué me pasó? ¿Qué pasa con la salida? ¿Qué tipo es? Directamente cuadrada, es decir, y siempre va a ser lo mismo. Fíjense que si yo vengo acá y pongo una tensión de 60 milivolts ahora, por supuesto peor todavía, ¿no? Pero, ¿ven? Y si pongo una señal de 1 volt o 600 milivolts, por ejemplo, ahí podemos ver bien cómo no está amplificando absolutamente nada. Solamente el amplificador lo único que hace es moverse por las tensiones de salida. ¿Por qué? Porque mi amplificador tiene una ganancia infinita. O sea, trabajando a lazo abierto, como muy bien dice acá, y una ganancia tan grande, me sucede esto que estoy viendo. No me sirve como amplificador. ¿Sí? ¿Está bien, chicos? Sí, sí. Bueno, bárbaro. 10 puso el bol. 10. ¿Sí? Entonces, ahora sí, si acá yo pongo 1 milivolt, ¿cuánto voy a tener acá? 10 milivolt. ¿Sí? Si pongo 20 milivolt, acá ¿cuánto voy a tener? 200 milivolt. O sea, ya no tengo más las tensiones de la fuente, ¿ven? Pero ¿qué tengo que hacer si yo quiero que el amplificador gane 10 veces? Bueno, veo que la ganancia tiene que ser 1 sobre B. Por lo tanto, si yo quiero que AB, la ganancia, sea 10, eso sé que tiene que ser 1 sobre B. Entonces, ¿cuánto tiene que valer B? 0,1. Exacto. Entonces ahora mi sistema quedaría en este ejemplo particular que estamos viendo, ¿sí?
VI dijimos que RL no importaba. ¿Por qué no importaba RL? Porque la RO era igual a 0. Entonces RL no importa qué valor sea. No tiene sentido. ¿Por qué? Por esto. Ahora mire, entonces vamos a hacer la fórmula. Dijimos que AB, la ganancia de tensión, o sea, la relación entre BO y BI, ¿cuánto me da? ABOL, o sea, 300.000 dividido 1 más 300.000 por 0,1. ¿Sí? Vamos a ver cuánto nos da eso. 300.000 por 0,1 es 30.000, chicos. Le sumo 1, entonces me queda 300.000 dividido 30.000 1. ¿Cuánto dio la ganancia? Prácticamente 10. 9 con 9,999. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Mientras más grande sea esta ganancia, a lazo abierto, más cierto va a ser que B es el que me determina la ganancia. ¿Por qué? Porque la ganancia es igual a 1 sobre B. Ahora, si B vale menos que 1, ¿qué bloque es este? ¿Un amplificador o un atenuador? ¿Un atenuador? Claro. Entonces yo acá lo que tengo que poner son atenuadores. ¿Sí? Por ejemplo, si yo pongo mi amplificador, y miren lo que hago. Pongo una resistencia acá y otra acá. Esto es VO. Y esto es VI. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale la tensión acá? Bueno, si yo pienso, tengo, y lo doy vuelta, lo giro a esto, tengo VO como entrada, tengo la resistencia R1, que es esta que está acá, y acá tengo una resistencia que la llamo R2. Y este es mi bloque B. ¿Sí? Esta es R2. ¿Cuánto vale la tensión acá? Veo. Bueno, perdón. Oh, otra vez veo usé mal. Bueno, la tensión que hay acá, que es esta, vamos a poner Vx, esa Vx, ¿a qué es igual? Bueno, es igual a R2 sobre R1 más R2 por VO. ¿Sí? Porque esto no es ni más ni menos que ¿qué? Que un divisor ¿Qué divisor de tensión? de tensión. ¿Cuánto vale la impedancia de entrada del amplificador ideal? Infinito. Infinito. Entonces, si vale infinito, ¿tengo corriente por acá y por acá? O sea, ¿tendré corrientes en las entradas si la impedancia es infinitamente grande? Esta corriente, no. No.
O sea, esta corriente vamos a llamar I sub B por ahora, como si fuera de base. I sub B vale 0. Entonces, toda la tensión que produce la salida produce una corriente que viene por acá. Y esa corriente I que viene por ahí, multiplicada por R2, es justamente la tensión Vx. Entonces, fíjense, esto que está acá sería B. ¿Sí? Pongámosle un valor. Por ejemplo, R2, R1 vale 9 kilo y R2 vale 1 kilo. Entonces ahora Bx es igual a 1 kilo dividido 1 kilo más 9 kilo por BO. Entonces fíjense, Bx es igual a 1 dividido 10, 0,1 por BO. Quiere decir que yo agarro un amplificador operacional de ganancia lazo abierta infinita y lo realimento con una resistencia de 9K ahí y una de 1K acá. La ganancia del amplificador es directamente, ¿sí?, 1 sobre B. Pero ¿quién es B acá? B es R2 sobre R1 más R2. Por lo tanto, 1 sobre B es R1 más R2 sobre R2. O sea, 1 más R1 sobre R2. Y esta configuración se llama no inversor. Es la primera configuración realimentada que estamos viendo. El amplificador no inversor. El cual la ganancia del amplificador no inversor entre la tensión de entrada, perdón, entre la tensión de salida en la carga y la tensión de entrada de la fuente, directamente es 1 más lo que yo ponga acá, R1, dividido lo que pongo acá. Quiere decir que ahora la ganancia no depende más del amplificador operacional, sino que depende de quién, de las resistencias de entrada. La resistencia de entrada, perdón, de realimentación que tengo acá, de este circuito que puse ahí. ¿Está? ¿Está bien hasta ahí? Sí, sí. Sí, profe. Hasta acá, bien. ¿Van entendiendo cómo es el razonamiento? ¿Qué me interesa a mí de esto? Que ustedes, como el Padre Nuestro, sepan esto. Así. Esto no me interesa. Yo estoy dando todo esto para que vean de dónde viene el asunto. Pero a mí lo que más me interesa es esto. Yo no entendí muy bien por qué quedaba 1 más R1 sobre R2. ¿Acá? Claro. Porque está bien la pregunta. Fíjate acá. R1 más R2 sobre R2. Acordate que esta barra es de división. Sí. Entonces, ¿qué aplicás? La propiedad distributiva de la suma de la división con respecto a la suma. Esto es R1 dividido R2 más R2 dividido R2. Claro. Entonces me queda Sí, sí, sí. R1 sobre R2 más R2 sobre R2. Y esto vale 1. Eso no. Bien, Bien, perfecto. ¿alguna otra Gracias. pregunta más? No, yo no tengo ninguna. Sigamos pensando cosas. Entonces ahora ustedes ya saben que lo tengo así.
A R1 también se le suele llamar RF, y la F es de feedback, que en inglés significa realimentación, feedback. Y a R2 copia el nombre de RS por source, y ahora vamos a ver por qué dentro de un ratito. O sea que acá también ustedes pueden encontrar RF y RS en vez de R1 y R2. RL, la L es de load, carga en inglés, load. VI, tensión de entrada, de input, y VO por output. Lo pongo porque son cosas redundantes, ¿no? Pero por ahí alguno les aclaro algo con esto. Ahora la pregunta es, si la ganancia esta es infinita, BD, ¿a cuánto tiene que tender a ser? ¿A qué valor tiene que tender para yo tener un número acá que no sea el de la fuente de alimentación? Es decir, lo pregunté bastante mal. Vamos de nuevo. Yo veo sobre BI es igual a 1 más R1 sobre R2, o 1 más RF sobre RS, usando esta notación de acá. Lo mismo, está bien, pero también es cierto que VO sigue siendo igual a BD por ABOL. Ahora, la pregunta mía es, si yo acá pongo, por ejemplo, esta resistencia habíamos dicho de 9 kilo ohm y esta resistencia de 1 kilo ohm, la ganancia de acá vale 10 veces, ¿sí? 10 veces. En decibeles, ¿cómo sería la ganancia? 20 por el logaritmo logaritmo de 10. Entonces, 20 dB. De paso vamos repasando esas cosas. Entonces, 10 veces. Bárbaro. Eso significa que si BI son 3 milivolt, BO son 30 milivolt. ¿Sí? O lo que es lo mismo, si yo tengo una señal de entrada, así chiquita, de 5 milivolt, por ejemplo, y menos 5 milivolt, la salida, tengo una señal más grande que va a ir entre ¿cuánto? Entre 50 milivolt y menos 50 milivolt. Precisamente por la ganancia del conjunto de mi nuevo amplificador, vale 10 veces. O sea, esto, que estoy dibujando acá, gana 10. Pero este sigue ganando infinito o un valor muy grande, ¿está bien? Entonces, supónganse que yo pongo 3 milivolt, a la entrada tengo 30 milivolt. Entonces VO va a ser 30 milivolt. Ahora, ¿cómo es que algo que tiende a infinito lo multiplico por otra cosa y tiende a un número que no es infinito? La única explicación de eso, ¿qué es? Que BD tienda a ¿cuánto? Para que un número... cero. ¿Eh? A 0. Sí, señor. Exactamente. Entonces, para que esto sea cierto, esto tiene que tender a 0. Entonces, en un amplificador ideal, tengo dos teorizaciones que no son así, pero son parecidas. La ganancia a lazo abierto es infinito y la tensión diferencial tiende a 0 cuando ¿qué?
cuando realimento. Es decir, el amplificador ideal a lazo abierto tengo una ganancia infinita, que la sigo teniendo acá, pero cuando cierro el lazo, la ganancia ya queda limitada por los componentes externos que ponga, ¿sí? Y la tensión diferencial tiende a cero. Tiende a cero. Entonces, si la tensión diferencial tiende a cero, yo puedo suponer, para un análisis rápido, que cuando el amplificador es ideal, más realimentación negativa, entonces VD tiende a cero. ¿Sí? Y esta condición tiene un nombre, se llama cortocircuito virtual. ¿Por qué virtual? Porque acá no hay un cortocircuito. Si hubiera un cortocircuito no funcionaría el dispositivo. Pero este potencial es exactamente igual a este cuando yo realimento un amplificador ideal. ¿Está? Entonces, ¿qué conclusiones sacamos hasta ahora? Que yo tengo un amplificador ideal, conectado de esta manera, ¿sí? Se dieron cuenta que, algo que lo voy a volver a insistir, que RL no interviene para nada en la fórmula de la ganancia. Vieron que ni la nombré. O sea que, ¿por qué es eso? Porque RO tiende a cero, acordarse de eso bien. ¿Sí? Entonces, en este caso particular, cuando el amplificador es ideal, ¿sí? La ganancia del amplificador viene dado por la ganancia VO sobre VI, ¿sí? VO sobre VI viene dado por las resistencias. Esa es la primera conclusión que sacamos. ¿Sí? Las resistencias de... Fíjense qué interesante esto, ¿no? Porque hagamos una cuenta rápida. Supongamos este caso que habíamos dicho hoy, ¿no? Que R1 valía 9K y R2 valía 1K. Entonces la ganancia AB es 10. Eso significa que VO sobre VI es igual a 10, o dicho de otra manera, VO es 10 por VI, es decir, la salida es 10 veces más grande que la entrada. ¿Sí? ¿Está bien? O sea que la salida es la ganancia por la entrada. ¿Está? Entonces supónganse que mi amplificador no es ideal, pero tengo tres operacionales. Uno que gana 300.000, otro que gana ABOL 200.000 y otro que gana 400.000. Y a los tres yo les conecto una resistencia de 9K y de 1K. Vamos a ver si es cierto que la ganancia vale prácticamente siempre 10. Acuérdense que AB era 1 sobre B. Por lo tanto, si AB vale 10, entonces B valía 0,1. Entonces, ¿qué cuenta planteo acá? Planteo que AB es igual ¿a quién? 300.000 sobre 1 más 0,1 por 300.000, 30.000. Entonces sería directamente acá 30.001. Este es el primer caso. Segundo caso,
AB 200.000 sobre 20.001. ¿Está bien? Y en este caso, AB sería 400.000 sobre 40.001. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo que como el sistema está realimentado, AB es ABOL sobre 1 más B por ABOL. Entonces, si ponemos la calculadora, 300.000 dividido 30.001, 9,99. Perfecto. 9,99. 200.000 dividido 20.001, 9,99. Fíjense que hasta el tercer dígito está igual que hoy. 9,99. Y esta, por supuesto, no hará 400.000 dividido 40.001. También, fíjense que tengo 9,9999. O sea, en los tres casos, la ganancia fue prácticamente 10 veces. Y fíjense que la ganancia original varió desde 300.000, desde 200.000 a 400.000. Es decir, yo trabajé con tres amplificadores operacionales iguales. A lo mejor estos son que yo, LM, los famosos LM741 del año de no sé quién, pero bueno, todavía vigente. Y la ganancia varió de 200.000 a 400.000 de esto, pero la del conjunto, ¿cuánto valió siempre? 10. ¿Por qué? Porque vino determinado solamente por la relación entre las resistencias que usé más 1. ¿Está bien ahí? Sí. Sí. Un caso particular de este es esto. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si yo conecto directamente esta entrada directamente con la salida? Lo vimos el año pasado, pero bueno, muchos no cursaron la materia. ¿Cuánto ganaba esto, chicos? 0 puede ser. No, pensémoslo. Yo acá tengo ¿cuánto? BO. Y si uno con un cable, ¿cuánto tengo acá? Bien. ¿Eh? Claro, veo. BO también. Y esto es BI. Y esto es BI. ¿Está realimentado negativamente? Sí. Sí. Tomé el parte de la señal de salida y la traje para la entrada. ¿Qué pasa cuando yo un amplificador ideal lo realimento negativamente? ¿Cuánto vale BD? Que veíamos recién, más temprano. ¿Cuánto vale BD? ¿A cuánto tiende? A 0. Y si BD tiende a 0, significa que BI menos BO es igual a 0. Por lo tanto, BI es igual a BO. Por lo tanto, BO sobre BI vale 1. La ganancia de este conjunto es 1. Ojo que pongo AB indicando ganancia de tensión con S. B viene de voltio. AB, ganancia de tensión o amplificación, si lo quieren, amplificación de tensión.
vale 1. En decibeles, ¿cuánto sería? Bueno, AB en dB sería 20 por el logaritmo de 1, 0 dB. ¿Está bien? Este caso particular se denomina seguidor. ¿Por qué seguidor? Porque la salida sigue a la entrada, es decir, hace lo mismo que la entrada. Si acá pongo un volt, la salida es un volt. Si pongo 2 volt, la salida es 2 volt. Si pongo menos 3 milivolt, la salida es menos 3 milivolt. ¿Sí? El seguidor es un caso particular del no inversor. Veámoslo. AB igual a 1, R1 sobre R2. ¿Cuánto vale R1 si conecté la salida con la entrada? ¿Qué resistencia Cero. tiene un cable? Casi cero. 0. 0. Entonces esto vale 0. Y si no está la resistencia R2, ¿cuánto vale? Cero. 0. No, infinito. No está. Está abierto. Entonces esto me da directamente 0. Por lo tanto la salida vale ¿cuánto? 1. 1. ¿Está? Visto de otra forma. ¿Sí? ¿De qué otra forma podemos ver esto? Bueno, si veo... esto, ¿se acuerdan que hoy lo vemos más temprano llamado Bx? Si veo E igual a Bx, o sea, están conectados por un cable, ¿cuánto vale B? O sea, el bloque de realimentación, ¿cuánto vale? Para que BO y Bx sean iguales. ¿Cuánto tiene que valer esto? 0. 1. ¿Sí? Entonces, cuando hay un cable entre entrada y salida, la realimentación vale 1. ¿Sí? Porque directamente realimento la salida, no la atenúo. Hoy la atenuaba, ahora no. O sea, realimento la máxima tensión que puedo alimentar a la entrada. Entonces, si yo voy a la fórmula, a la otra, AB, ABOL sobre 1 más ABOL por B, directamente, fíjense que me queda ABOL sobre 1 más ABOL, porque B vale 1. Y esto, como ABOL es mucho más grande, ABOL es muchísimo más grande que 1, directamente AB me queda ABOL sobre ABOL y esto da 1. Otra forma de ver lo mismo. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, sí. ¿Se está viendo ahí el amplificador? Sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Qué configuración es? No inversora, ¿no? Bien, tengo la realimentación acá. Y después tengo... Ay, no, le cambié la... Esto es lo que sigue. Disculpe. Ahora vamos a... Esta se llama inversora casualmente. A ver. Lo tengo por acá. Bueno, vamos a armarla. Esta es otra forma de conectar el amplificador que ya la vimos el año pasado también. Pero bueno, la conecto medio rápido. Ahora sí. Entonces, ¿cuánto vale la ganancia de este amplificador? Vamos a ponerle, acá vamos a ponerle 9K, así tenemos el ejemplo que vimos recién. ¿Sí? 9K. Bien. A ver, estoy grabando, che. Creo que no estoy grabando. Bueno, 9K. Bien. Ponemos a correr. Bueno, ¿qué tensión de entrada tengo? ¿Qué tensión de entrada tengo? 500 milivolts. 500 milivolts, ¿no? 0,5 volt. Entonces, si el amplificador gana 10, ¿cuánto tiene que salir? 5 volts.
¿Cuánto? 5 volts. Perfecto. ¿Se ve ahí? En azul. ¿Alguno nota algo que le llame la atención? Que son 7 volts. Sí, Más o sí. menos. Eso. Bien. Sí. ¿Y alguno me puede explicar por qué? ¿7 volt es el valor qué? Ah, Pico. claro. El Y valor lo- eficaz sería 5. Exactamente. Si el valor eficaz de una señal de 7 volt, ponemos la calculadora, un toque, 7 dividido 1.4142 me da 5 volt. ¿Está? ¿Qué otra cosa observan? Que tanto la entrada, que está en azul, como la salida, que está en rojo, ¿cómo están? En fase. Están en la misma frecuencia. Sí, la frecuencia es la misma, perfecto, pero además están en fase. Ah, claro. Los dos llegan al máximo valor al mismo tiempo. ¿Sí? De ahí el nombre de este circuito, no inversor, porque después vamos a ver otro que se llama inversor, que la va a dar vuelta a la señal, entre comillas. ¿Eh? Cuando alcance el máximo positivo la entrada, la salida va a estar alcanzando el máximo negativo. Bueno, eso por un lado. ¿Qué pasaría si yo acá paro la simulación y pongo acá una resistencia variable? Realimento con una resistencia variable, tipo si fuera un potenciómetro, ¿no? Que no hay una resistencia variable. A ver si la podemos correr un poquito. Ahí está. Propiedades. Entonces miren, vamos a ir variando la resistencia de realimentación y viendo qué pasa. ¿Qué pasa si la resistencia de realimentación aumenta? Gana menos. ¿Eh? Gana menos. No, gana más. Miren, ahí está en 10. ¿Ven? Si la resistencia de realimentación baja, ¿qué pasó con la ganancia? Baja. Baja también. ¿Eh? Recuerden ustedes que la fórmula de esto es Claro, cuando la realimentación era la misma que la tensión de la salida, funcionaba como un seguidor. exacto. Y si, muy bien. Y si lo veo desde la fórmula es 1 más RF, digámoslo así, sobre RS. Y RF es la resistencia de realimentación. Quiere decir que si esta resistencia aumenta, la ganancia aumenta también, porque va a ser un número más grande acá. ¿Sí? Eso viéndolo matemáticamente, digamos. ¿Sí? ¿Está? Ahora vamos al otro circuito. ¿Qué tengo acá, chicos? Un seguidor. ¿Ven? La tensión de entrada, 300 milivolts. La de salida tiene que ser prácticamente igual. Si yo arranco mi circuito a correr,
tanto entrada como salida tienen que hacer lo mismo. De hecho, se ve una sola línea. ¿Por qué? Porque coincide tanto la entrada como la salida. ¿Eh? ¿Se entiende? Sí, sí. Ahora, la pregunta sería, ¿cuál es la ventaja del seguidor? Si la ganancia de tensión vale 1. Bueno, la ventaja es que gana corriente. ¿Por qué? Porque las fuentes pueden entregar corriente a la carga. ¿Sí? Entonces, si bien un seguidor tiene ganancia de tensión igual a 1, la ganancia de corriente del conjunto tiende a infinito en principio, si el amplificador es ideal. Es decir, puede entregar toda la corriente que uno quiere. Entonces, acá está la ventaja. ¿Es un amplificador? Sí, pero de corriente. Esto amplifica corriente, pero no amplifica tensión. ¿Sí? Bueno, vamos a ir terminando, para lo cual les pido que presten un poquito de atención sobre el final. Acá me tomé el trabajo de buscar algunos circuitos que contienen amplificadores operacionales, para que ustedes vean cómo se pueden usar. Sobre todo si ven la parte acá ven, en esta etapa, en este amplificador de micrófono que está acoplando señal por acá. Acá ven un amplificadorcito operacional, un segundo amplificador, y acá observamos que el amplificador está conectado justamente en la configuración que usamos hoy, y acá también. Ahí está, ahí y acá se ve el amplificador operacional conectado, amplificando. Fíjense que este tiene una ganancia de 1 más 5,6K dividido 1K, 5,6 y 1K, y este tiene una ganancia de 1 más 22K dividido 1K. Es decir, esta etapa gana aproximadamente 7, digámoslo así, y esta etapa gana aproximadamente 23 veces. ¿Está? Sí. ¿Se ve, no? Sí, sí, sí. Acá tienen otro uso que ya después lo vamos a ir aprendiendo. Esto es un amplificador diferencial. Esto es un amplificador diferencial. Acá está usado como un amplificador de instrumentación. Ya lo vamos a estudiar a esto. Este es el puente de Whiston que vimos el año pasado también. Y acá está usado a lazo abierto. O sea, cuando están usados a lazo abierto, fíjense que no hay realimentación. No hay una señal de entrada de salida que vuelva a la entrada. Por lo tanto, este está usado como comparador. La clase que viene vamos a estudiar. Esto es de un electrobisturí, de un equipo que tengo en el hospital. Esto es de una revista. Y esto es también de un equipo que tengo en el hospital. También están midiendo presión acá. Pero fíjense cómo aparecen los amplificadores operacionales. ¿Está bien?